Las gracias al director del Congreso, a Jorge Castellanos, por habernos dado un lugar, un espacio a los que estamos en lo virtual. Guadalupe y Fernando, un placer saludarles y moderarles en sus intervenciones. Así que sin más dilación, voy a pasar a presentaros, ¿vale? En el turno en el que vaya a intervenir. En primer lugar, a Fernando Ochoa Rodríguez, que es docente titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, además de abogado y doble máster, maestro en Derecho Laboral y Seguridad Social y también maestro en Derecho Constitucional y actualmente doctorando por la Universidad de Valencia. Y por su parte, tenemos también ya con nosotras, buenas tardes, buenos días, Guadalupe, entiendo, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Constitucional Comparado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, doctora en Sostenibilidad y Paz en la Era Postglobal por la Universidad de Valencia, doctora europea y en Derechos Humanos por la Universidad de Estudios de Palermo. Un placer. Simplemente antes de daros la palabra, os recuerdo que tenemos unos 15 minutillos de intervención, ¿vale? Voy a estar moderando aquí en la pantalla. Cuando nos estemos acercando al tiempo, os haré estos, ¿vale? No me lo toméis a mal, pero es con el objetivo de que podamos luego tener un ratito para compartir reflexiones. Así que bueno, pues tiene la palabra Fernando para presentar su ponencia titulada Derecho fundamental a la educación como un elemento para el desarrollo de las sociedades. Cuando quiera, Fernando. Muchísimas gracias, estimada Alicia, Guadalupe, Jorge y a la Universidad de Valencia. Les agradezco por este espacio que nos permite justamente presentar nuestras ideas y nuestras justamente posturas para la evolución, el acceso a la educación y el mejoramiento en la calidad de vida en las sociedades, ¿no? El derecho a la educación como un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación obviamente es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de los seres humanos y obviamente también para el desarrollo de los pueblos. Reconocida también como un derecho humano, un derecho esencial y un medio para promover también la igualdad, la justicia social y la participación en democracia. La educación ha sido consagrada en la normativa internacional y en la legislación interna en el caso del Ecuador como un derecho fundamental. Tanto es así que la Constitución del Ecuador del año 2008, en su articulado, establece que de manera clara y categórica que la educación, un derecho de carácter universal, de carácter intercultural y de calidad, y cuyo ejercicio, su goce en sí, debe ser garantizado por el Estado. Esta ponencia obviamente aborda la importancia del derecho a la educación como un derecho fundamental, su relación con el desarrollo de los pueblos y la protección que la jurisprudencia también de la Corte Constitucional en el caso ecuatoriano ha otorgado a este derecho. En este sentido, también se abordará aspectos de doctrina jurídica que respaldan el carácter esencial y resaltan cómo la educación como un derecho en sí, se convierte en un mecanismo de transformación social y de avance, de evolución en sí de las sociedades para generar sociedades más equitativas y más democráticas. Dentro del marco jurídico del Estado ecuatoriano en sí, el marco constitucional ha sido un pionero, si se quiere, en reconocer la educación como un derecho fundamental. El artículo 226 de la Constitución nos indica que la educación es un derecho, los que componen los derechos humanos, que garantiza el Estado, la sociedad y la familia, y siempre en igualdad de condiciones.
para acceder a igualdad de oportunidades. De igual forma, el artículo siguiente, el artículo 27, señala que la educación debe promover la interculturalidad, la diversidad cultural y lingüística, que en el caso del Ecuador tiene en sí la obligación de garantizar una educación de calidad y que contribuya al desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Dentro de la normativa secundaria en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que se promulga en el año 2021, complementa y desarrolla también estos principios constitucionales, indicando que la educación debe ser inclusiva, intercultural, bilingüe y orientada al desarrollo del ser humano en sus dimensiones físicas, cognitivas, sociales, culturales y también espirituales. Este marco normativo refleja un cambio sustancial respecto de los modelos anteriores que de alguna forma priorizaban una educación homogénea que estaba concentrada en la transmisión de conocimientos. La legislación actual reconoce la diversidad cultural y la necesidad de que la educación sea un instrumento de emancipación y de desarrollo social. De esta forma, entonces, el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental no es exclusivo en Ecuador, sino que se encuentra ampliamente respaldado en la comunidad internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 nos indica que los estados partes de este pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Este reconocimiento internacional significa que la educación no solo es un derecho individual, sino también se convierte en un bien social, un bien colectivo, y cuya protección es esencial, es prioritario para el Estado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, que dicho sea de paso es el máximo órgano de interpretación constitucional, ha sido clara en reafirmar que la educación es un derecho fundamental que goza de protección constitucional y que su vulneración puede ser objeto eventualmente de acciones constitucionales, como es la denominada acción de protección, que en otras legislaciones se la conoce como acción de amparo, que sirven justamente para garantizar su efectividad. Autores también como Norberto Bobbio y Carlos Santiago Nino han subrayado que los derechos fundamentales poseen un carácter absoluto en cuanto a su protección y su cumplimiento, sobre todo cuando su vulneración afecta derechos esenciales al ser humano. La educación en sí, en este marco, se presenta como un derecho que trasciende justamente la esfera individual para convertirse en un elemento que es estructural de las sociedades democráticas y que son justamente pluralistas, ¿no? Además, la doctrina de la protección o de la denominada protección reforzada de los derechos sociales, como es el caso de la educación, sostiene que estos derechos necesitan de una protección prioritaria del Estado, debido a que su ejercicio permite el acceso a otros derechos y también coadyuva a la realización de la justicia social. El papel en sí de la educación en el desarrollo de los pueblos es ampliamente reconocido dentro de la teoría como también de la práctica, porque la educación impulsa a la igualdad social, también reduce la pobreza y promueve la participación ciudadana, ¿no?
fortaleciendo instituciones más democráticas. Desde la perspectiva del desarrollo humano, también autores como Amartya Sen, Marta Nussbaum, expresan que la educación se expande por las capacidades humanas, permitiendo justamente a las personas participar activamente en la vida social, en la vida económica y cultural de las comunidades. En el contexto ecuatoriano, la política pública ha puesto un énfasis en garantizar el acceso a la educación intercultural, a la educación bilingüe y de calidad, especialmente dentro de las comunidades indígenas, de las comunidades también afro, que componen también el espectro social ecuatoriano. En el contexto ecuatoriano, la política pública de educación ha puesto énfasis en garantizar tanto la educación, como hemos mencionado, intercultural, bilingüe y de calidad, pero son también las comunidades rurales quienes deben acceder a este tipo de educación, porque solamente incorporando a las comunidades que históricamente tal vez han sido las comunidades más olvidadas de los gobiernos o los gobiernos de turno, se reconoce así la diversidad cultural y lingüística de, en este caso, el Estado ecuatoriano. La educación en estas comunidades no solo implica la adquisición de conocimientos académicos, sino también la preservación y valoración de las identidades culturales tradicionales y que forman parte de su vida. El impacto de la educación para la evolución de las sociedades se refleja en diversos indicadores sociales y económicos. Países con altos índices de educación muestran menores niveles de pobreza, mayor participación cívica y menores condiciones de salud, condiciones especiales de salud. En Ecuador, el impulso a la educación intercultural ha sido un paso fundamental para reducir justamente estas desigualdades, que históricamente han sido arraigadas en las comunidades originarias y también afrodescendientes, impulsando y promoviendo su inclusión para el desarrollo nacional, ¿no? ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la educación? Existen algunas sentencias relevantes, como es la sentencia 004-10-C del año 2010, en donde la Corte reafirmó que la educación es un derecho fundamental y que debe garantizarse en igualdad de condiciones, especialmente en comunidades indígenas y afroecuatorianas. La sentencia indicó que la educación intercultural bilingüe es un derecho constitucional que debe ser implementado sin discriminación. Por otro lado, la sentencia 0098-12-C del 2012, la Corte resaltó que la educación intercultural y bilingüe no es solo un derecho, sino también un mecanismo de protección de la diversidad cultural del país. Esta sentencia ratifica la obligación del Estado de garantizar un sistema educativo que respete y valore también las identidades culturales de todos sus pueblos. Y por último, la sentencia 0094-2017-C. En este caso, la Corte Constitucional enfatizó que la educación es un medio para promover la inclusión social, reducir las brechas de desigualdad. En esta sentencia se estableció que la falta de acceso a una educación de calidad vulnera derechos constitucionales y que el Estado debe adoptar medidas inmediatas para corregir y remediar
esas deficiencias, ¿no? La doctrina jurídica ha sido fundamental para fortalecer el reconocimiento del derecho a la educación. Hemos dicho ya que en el caso de Norberto Bobbio y Carlos Santiago Nino, manifiestan que los derechos sociales, incluyendo también la educación, requieren de una protección reforzada por su propio impacto que tiene en la igualdad y en la justicia social. En el caso de Bobbio, por ejemplo, señala que los derechos sociales deben ser considerados derechos de protección progresivos. Esto significa que los estados deben adoptar medidas progresivas para garantizar su ejercicio efectivo. En el caso ecuatoriano, esta doctrina ha sido interpretada y aplicada dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reforzado la obligación del Estado, ¿no?, de avanzar en la plena realización de este derecho a la educación. Para concluir, hay que mencionar que el derecho a la educación es un derecho fundamental, es un elemento también esencial para el desarrollo. La educación impulsa la igualdad, la participación democrática, la cultura, el desarrollo económico y constituye un medio para lograr sociedades más justas, más equitativas y que les permita llegar a un objetivo común en concreto: mejores condiciones de vida, mayores condiciones de desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención y por ajustarte tan brillantemente al tiempo. Gracias por acercarnos al marco constitucional, al marco regulatorio del derecho a la educación en Ecuador, que por lo que podemos ver, pues probablemente sea de los marcos más inclusivos, más diversos, ¿no?, en el derecho comparado. Bueno, pues vamos a seguir a continuación con la intervención de María Guadalupe y Mormino de Haro, que va a dar una ponencia que lleva por título La paradoja entre la inteligencia artificial y la educación jurídica. Cuando quiera, María Guadalupe. Gracias. ¿Me puedes, por favor, activar el permiso para compartir una presentación, por favor? Jorge, ¿lo tienes tú? Porque yo no puedo, no puedo hacerlo. Bueno, si no, no hay mucho Creo problema. que ya. A ver, vamos a probar. Ay, bueno. Ahora la estamos viendo, Guadalupe. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente me gustaría iniciar expresando mi más sentido agradecimiento al doctor Jorge Castellanos Claramut por la amable invitación a participar en este, pues, séptimo ya Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. La verdad es para mí un honor tener la oportunidad de formar parte de este evento que considero tan enriquecedor con colegas y profesionales tan destacados. Y pues igualmente aprecio profundamente el esfuerzo y la dedicación que tanto el doctor Jorge Castellanos como el comité organizador han puesto en el desarrollo de este congreso. Simplemente pues muchas gracias. Y bueno, para iniciar me gustaría un poco contextualizar el tema, ¿no? Primeramente me gustaría destacar que la idea de una tecnología que permitiera a las máquinas leer datos y resolver problemas emulando a la inteligencia humana, pues no es nueva. Ya en 1936, Alan Turing planteó el modelo teórico de una máquina universal con estas características y 14 años más tarde diseñó una prueba que evalúa la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano, hoy conocida como el test de Turing. Con el paso del tiempo, esta idea evolucionó y en la actualidad la inteligencia artificial es utilizada en una amplia gama de sectores, a tal punto que pues hoy en día es imposible no tener contacto con ella o pues con alguno de sus productos en nuestra vida diaria. Ejemplo de esto pues es el uso de la inteligencia artificial
por ejemplo, para la detección automática de fraudes financieros, la transparencia en la gestión pública, la restauración de obras de arte, el desarrollo de vehículos autónomos o la creación de mejores efectos visuales en videojuegos y películas. Sumado a esto, pues obviamente se ha buscado dotar a la inteligencia artificial de un componente evidentemente social. Y obviamente esto no es extraño, pues como toda tecnología, la inteligencia artificial tiene como finalidad fungir como un elemento transformador de la realidad para precisamente adaptarla a las necesidades e intereses de las personas. Esto ha ocasionado que se impulse la aplicación de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, en el desarrollo de tecnologías de asistencia para personas con, por ejemplo, alguna discapacidad, el monitoreo de la biodiversidad, el diagnóstico de enfermedades y obviamente también en el mejoramiento del acceso equitativo a una educación de calidad. En el ámbito de la educación jurídica, tendríamos que comenzar contextualizando este fenómeno. Y tendríamos que decir que durante las últimas décadas la intersección entre tecnología y educación jurídica ha pasado de ser como una mera especulación teórica a una realidad bastante palpable. Y es que aproximadamente en el año 2010 se comenzó a cuestionar cómo la automatización podría modificar el razonamiento legal. Sin embargo, también tendríamos que señalar que fue hasta el 2020, en gran medida derivado de la pandemia de COVID-19, que se aceleró la adopción de tecnologías digitales y de automatización, lo que ocasionó el surgimiento de modelos avanzados que impulsaron una revolución práctica, pues, en este ámbito, ¿no? Por tanto, digamos que una primera cuestión a la que tendríamos que dirigirnos o que puede surgir es ¿cómo puede la enseñanza del derecho adaptarse a la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial? Y precisamente para responder esta pregunta, primeramente debemos reconocer un aspecto fundamental e incluso paradójico por lo que hace a la enseñanza del derecho. ¿Por qué? Porque por un lado, los principios esenciales del derecho continúan siendo inmutables y por el otro, las herramientas, métodos y competencias necesarias para su ejercicio están evolucionando a un ritmo acelerado gracias a tecnologías como pues, la inteligencia artificial, ¿no? Y esto significa que pues las facultades de derecho no pueden limitarse a enseñar teoría, sino que deben formar profesionales que manejen tanto los fundamentos del derecho como las nuevas competencias tecnológicas. Por tanto, esta dualidad, digamos, requiere una reconfiguración pedagógica profunda que vaya más allá de añadir un curso, por ejemplo, de tecnología. Se trata, pues, digamos, de diseñar todo el proceso formativo, desde cómo se organizan las clases hasta la elección de métodos de evaluación, para que se integren las herramientas digitales sin, pues, obviamente, descuidar la esencia crítica y ética del razonamiento jurídico. Pero a todo esto también tendríamos que preguntarnos, pues, cuál es el panorama actual de la implementación de la inteligencia artificial en la educación jurídica. Y primero es importante destacar algunas diferencias regionales. Algunas cifras aproximadas, porque al final esto está siempre en cambio y hay pocas investigaciones al respecto, pero aproximadamente la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial en las facultades de Derecho oscila en Estados Unidos en un 60%, en China y Japón alrededor de un 50%, en Europa alrededor de un 40% y en América Latina un 30%. En cuanto a sus modalidades, aproximadamente el 60% de las facultades han integrado módulos sobre ética de la inteligencia artificial y responsabilidad algorítmica en sus programas. El 50% han incorporado cursos sobre derecho tecnológico y regulación de inteligencia artificial. El 30% han implementado herramientas de inteligencia artificial para el análisis de casos y revisión de contratos. Y el 20% han desarrollado programas de simulación con inteligencia artificial para mejorar la formación práctica de los estudiantes. Este enfoque tan gradual y paulatino permite que la transformación no sea disruptiva de inmediato, sino que se dé un cambio incremental que participe en la adopción de la enseñanza tradicional a una era digital, ¿no? Y bueno, pues otra cuestión fundamental respecto a este punto es ¿cuáles son
los beneficios, pero también los desafíos de la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Parte de los beneficios pedagógicos de la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho destaca la mejora en la accesibilidad de contenidos. Y es que ahora los estudiantes pueden acceder a una amplia gama de información, por ejemplo, tratados, jurisprudencia internacional e incluso literatura especializada, pues de forma inmediata y a una escala global. Y pues sumado a esto también debe de mencionarse la posibilidad de la personalización del aprendizaje, lo que obviamente permite adaptar los recursos formativos a las necesidades individuales de los estudiantes y a su vez, pues esto se traduce en una mayor posibilidad del desarrollo de competencias analíticas, ¿no? Incluso también podríamos adicionar que la inteligencia artificial posibilita la eficiencia en la gestión docente, ya que facilita pues la organización, la evaluación y seguimiento del progreso de cada estudiante. No obstante, también tendríamos que señalar que implica enfrentarse también a ciertos desafíos incluso bastante importantes, ¿no? Uno de ellos es el riesgo de una delegación cognitiva prematura, donde los estudiantes, en apoyarse demasiado en las herramientas automatizadas, pueden dejar de desarrollar sus habilidades de razonamiento crítico e incluso aceptar información errónea sin verificar su validez. Luego también otro desafío es el dominado efecto de contagio metodológico, ¿no? Según el cual, pues, la exposición constante a patrones algorítmicos podría orientar el pensamiento de los estudiantes de manera demasiado estructurada, limitando su capacidad creativa y en último caso, pues, también erosionando la profundidad y riqueza de la argumentación jurídica, ¿no? Sumado a esto, también debemos reconocer que a medida que avanza la transformación educativa se plantean también desafíos éticos y epistemológicos que no podemos pasar por alto. Las dimensiones éticas fundamentales incluyen consideraciones precisamente sobre la equidad y el acceso a las nuevas tecnologías, asegurando que la introducción de la inteligencia artificial precisamente no amplíe las desigualdades en la educación. Otra preocupación crítica se enfoca en los sesgos algorítmicos. Existen riesgos en la selección automatizada de determinados recursos didácticos y en la evaluación de argumentos jurídicos, lo que puede distorsionar la enseñanza del derecho. Algunos de los peligros que podrían surgir con la selección automatizada de recursos didácticos es que em, pues existan sesgos en el contenido porque la inteligencia artificial aprende de datos existentes, por lo que si los materiales tienen sesgos históricos, pues obviamente la selección automatizada podría perpetuar esos prejuicios sin una supervisión adecuada, ¿no? También podríamos hablar de, por ejemplo, la falta de diversidad de las fuentes. Si los algoritmos favorecen ciertos tipos de doctrinas o autores, podrían excluir perspectivas fundamentales, afectando la formación crítica de los estudiantes. También, incluso podemos hablar de la limitación del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque los estudiantes podrían depender excesivamente de los recursos seleccionados por la inteligencia artificial, reduciendo su habilidad ¿para qué? Para investigar y para comparar fuentes por sí mismo. Incluso, algunos de los peligros que podrían surgir de la evaluación automatizada de los argumentos desarrollados precisamente por los estudiantes, pues es, por ejemplo, la incapacidad para captar matices, ¿no? Porque la IA funciona mediante patrones y probabilidades, lo que significa que podrían no captar la complejidad de, pues, interpretaciones legales o valores en las que están inmersos ciertos casos. Luego también tendríamos que hablar de la posible automatización de decisiones sin contexto humano. ¿Por qué? Porque si la Guadalupe, jurídica basada en principios, en determinados valores, en lugar de reglas estrictas. Y pues obviamente también podemos hablar de errores por datos incorrectos o insuficientes porque pues una inteligencia artificial mal entrenada puede generar respuestas erróneas o inadecuadas, afectando la calidad del aprendizaje y la formación jurídica. Y entonces, todo esto nos lleva al final a otra pregunta. ¿Cuáles son las principales áreas de innovación en la transformación tecnológica de la enseñanza del derecho? Y digamos que dentro de las áreas que requieren mayor innovación,
se destaca la necesidad de desarrollar una alfabetización crítica en inteligencia artificial y de competencias técnicas basadas en el manejo de tecnología, la reevaluación de habilidades analíticas tradicionales, la incorporación de aspectos éticos y críticos para evaluar el output de sistemas automatizados en la formación jurídica, así como el impulso del codiseño ético en los que los estudiantes, docentes e incluso obviamente desarrolladores, pues colaboren para alinear las herramientas tecnológicas con los valores fundamentales del derecho. Esto obviamente no solo generaría sistemas más justos y transparentes, sino que también fortalecería la capacidad crítica pues, de los futuros juristas, perdón. Sin embargo, este proceso de transformación pues enfrenta barreras como, por ejemplo, y lo sabemos, las limitaciones presupuestarias, restricciones normativas e incluso resistencias del propio profesorado. Y esto nos lleva a otra cuestión que también me parece relevante, que es cómo influyen las percepciones de docentes y estudiantes en la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Y un aspecto esencial para la implementación exitosa, pues, de la inteligencia artificial en este rubro son, pues, sus percepciones, sus actitudes, en cuanto al tema, ¿no? Y aunque existen pocos estudios, algunos en los que se han realizado, pues muestran una distribución polarizada en las percepciones de los profesores respecto de la inteligencia artificial, porque aproximadamente el 41% adopta una actitud positiva, mientras que un 38% expresa preocupaciones y un 21% pues se muestra ambivalente, ¿no? Hay que destacar que son factores como la edad, la familiaridad previa con la tecnología los que influyen significativamente en estas actitudes, sugiriendo que la transformación también depende, pues obviamente, de la predisposición y preparación del profesorado. Por lo que hace a los estudiantes, estas mismas investigaciones observan un proceso evolutivo en el que inicialmente se manifiesta entusiasmo ante la introducción de la inteligencia artificial y con el tiempo se produce, digamos, una fase de desencanto que eventualmente cede a una integración pragmática en la que los estudiantes utilizan de forma selectiva y estratégica pues, las herramientas que tienen disponibles. No obstante, quizá lo que hay que destacar como un hallazgo de estas investigaciones es que la percepción sobre la futura empleabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aproximadamente el 78% de estudiantes reconoce que la inteligencia artificial está y seguirá transformando la profesión jurídica, pero solo un 32% considera que su formación actual está alineada con estos cambios. Y entonces esto hace evidente una brecha entre las competencias que demanda el mercado laboral y las que se están enseñando en las universidades, ¿no? Por último, ya para ir cerrando, tendría que decir que en síntesis, pues la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho no se limita a añadir nuevas herramientas digitales. Implica una transformación multidimensional que abarca aspectos pedagógicos, curriculares, institucionales y éticos, y este cambio profundo exige repensar los objetivos de formación de manera que se fomente la sinergia entre las competencias tradicionales del derecho y las habilidades que demanda la era digital. Luego también, pues, es fundamental que las facultades de derecho impulsen un modelo de transformación, digamos, deliberada, ¿no? En el que se establezcan estrategias claras para incorporar las tecnologías, obviamente sin sacrificar la capacidad analítica, crítica y creativa del estudiante. Esto básicamente está basado como en las propuestas como el codiseño ético, la alfabetización crítica de inteligencia artificial y las pedagogías de resistencia informada, más que nada para buscar ese equilibrio, ¿no? Luego también, de cara al futuro, pues es crucial mantenerse en un camino de constante innovación y evaluación, aprovechando las tendencias emergentes, como por ejemplo la personalización del aprendizaje y el desarrollo de laboratorios jurídicos computacionales, para que los juristas del mañana estén plenamente preparados para un entorno en que los desafíos tecnológicos y éticos se entrelazan, pues obviamente de forma ineludible.
Por último, la IA tiene el potencial de transformar la educación jurídica, obviamente, al ofrecer herramientas que pueden analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones en las leyes, en las sentencias e incluso hasta predecir resultados judiciales. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a los estudiantes de derecho a revisar jurisprudencia, a realizar investigaciones jurídicas más eficientes e incluso ofrecer simulaciones o análisis de casos en tiempo real. Y esto puede hacer que la educación jurídica sea más eficiente y accesible. Sin embargo, tenemos que recordar que la práctica del derecho no solo se basa en la aplicación mecánica de las normas. Los abogados, jueces, académicos del derecho deben de tomar decisiones que implican ética, moralidad, un juicio crítico, cualidades que son pues obviamente intrínsecamente humanas. Y en situaciones complejas, pues las decisiones jurídicas requieren interpretación, contexto cultural, empatía y una comprensión profunda de las consecuencias sociales de las decisiones. Y es aquí precisamente donde surge la paradoja. Mientras la inteligencia artificial puede optimizar procesos y análisis, no puede reemplazar el juicio ético, la capacidad de interpretar la ley según las circunstancias particulares, ni la empatía hacia los involucrados en los casos. En síntesis, pues debemos ser conscientes que la formación jurídica no es solo técnica o analítica, también implica habilidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo y sobre todo el desarrollo de una responsabilidad ética. Y que si bien la inteligencia artificial puede enseñar y entrenar a los estudiantes en aspectos técnicos del derecho, no puede reemplazar la formación ética y humana que un abogado necesita para tomar decisiones justas y responsables. Y es que al final no existe, y me atrevo a decir, quizá me equivoque, que nunca existirá un algoritmo capaz de emular y empatizar con los procesos de conciencia, intuición y pensamiento crítico del ser humano, con los sueños, esperanzas, sufrimientos y dudas que precisamente dotan de sentido la vida de una persona. Y si la inteligencia artificial no es capaz de esto, ¿cómo podría sustituir a las personas? El verdadero problema es que creamos que sí puede hacerlo, que lo asumamos y terminemos normalizándolo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Guadalupe, de verdad. Que has hecho has presentado una panorámica de un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho en las facultades de Derecho, porque es lo que estamos viendo día a día. Así que muchísimas gracias. Me están chivando por el pinganillo, que vamos mal de tiempo, como siempre nos suele ocurrir en estas cuestiones, pero bueno, confío en que tendremos ocasión de reflexionar sobre muchas de las cosas que habéis puesto Fernando y Guadalupe sobre la mesa. A mí me venían muchas cosas al escucharos, desde cómo atravesar o cómo llevar esto a la práctica, en el caso de Fernando, o Guadalupe, pues todo el tema que tiene que ver con la velocidad de todos estos cambios, ¿no? Y que a veces nos abruma y nos dificulta mucho poder adaptarnos. Pero bueno, el tiempo apremia. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias de nuevo al profesor Castellano. Espero que vuelva a enredarnos en otro congreso, el octavo congreso ya internacional sobre el derecho a la educación, y que sigamos reflexionando sobre cómo hacer efectivo este derecho fundamental. Tienes la palabra, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo agradecer que con ese tipo de planteamiento siempre llevamos muchas horas de congreso, y luego con los paneles híbridos pues siempre es un poco más complejo. La diferencia es ahí desde el punto de vista de la presencialidad. Pues aquí agradezco a los asistentes también el esfuerzo extra de seguir una charla presencial, otras online, que siempre cuesta más de seguir. Sé que tienen clase, que ahora tendrán nuevas clases. Y nada, agradecer tanto a Fernando y a Guadalupe la presencia, en este caso desde su mañana, para poder participar, y sobre todo el esfuerzo tanto a Darek como a Jennifer por desplazarse, que bueno, les espera también un largo viaje de vuelta a casa, y ha sido también un gusto que estén aquí. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los ponentes, y doy por clausurada la jornada de hoy. Ya retomaremos mañana con más paneles del Congreso. Muchas gracias. Abrazos para todos, Jorge. Mucho éxito en lo que queda de congreso. Gracias. Chao.